tardes, señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, dedicado en esta ocasión a la ciencia y a la exploración astronómica moderna. Nos explicará el jefe de la sección de astronomía del Real Observatorio de la Armada, Luis Canal Ross, capitán de corbeta, y que será... Bueno, tiene la palabra doña María Martínez Rodríguez de Lema para leer el acta. Su permiso. En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de marzo de 2024, recogida en el acta número 400, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2024-2025 la conferencia titulada Sistema Autónomo de Observación Astronómica Robótica con Matriz de Sensores, Proyecto Sauron, por el ilustrísimo señor don Lluís Canal Ross, capitán de corbeta y jefe de la sección de astronomía del Real Observatorio de la Armada. Será presentado por el ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez para presentar el conferencia. Presidente, con la venia. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos compañeros académicos, señoras y señores que habitual y regularmente nos seguís en la Academia, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Hoy vamos a hablar de astronomía, concretamente sobre un nuevo proyecto de investigación que ha visto la luz recientemente, que está llevándose a cabo en la sección de astronomía del Real Instituto y Observatorio de la Armada y que será expuesto a continuación por su autor, el capitán de corbeta de la Armada Española, don Lluís Canals Ross. Mi intención en esta pequeña introducción es recordarles algunos antecedentes más o menos recientes de trabajos astronómicos desarrollados últimamente que aparecen fruto de la colaboración del ROA y diversos organismos colaboradores. Empezaré hablando brevemente del proyecto que, a mi modo de ver, quizás haya sido el de mayor relevancia en los últimos años, y que no es otro que el proyecto de los dos círculos meridianos automáticos, el Carlsberg y el Círculo Meridiano Automático de San Fernando. Desarrollado a partir de los años 80 del pasado siglo, tras los trabajos llevados a cabo por José Luis Muiños y el Grupo de Investigación del Círculo Meridiano Automático de San Fernando en el ROA, y también los efectuados en coordinación con la Universidad de Copenhague y el Observatorio de Greenwich por astrónomos españoles, daneses e ingleses. La ubicación final de ambos círculos meridianos durante el desarrollo del proyecto fueron el Carlsberg en la isla de La Palma y el Círculo Meridiano de San Fernando en la estación de altura Parque Natural del Leoncito, dependiente de la Universidad de San Juan en la República Argentina. Comienza así una etapa muy fructífera para ambos grupos de investigación que se prolongó prácticamente hasta el año 2015. Se decidió por parte de un comité de dirección formado por astrónomos que manipulaban ambos instrumentos que los dos telescopios prácticamente gemelos pasaran a trabajar, una vez automatizados y robotizados, en la elaboración de catálogos estelares. Fruto de esta colaboración fueron publicados una serie de catálogos estelares a escala global por los dos instrumentos. A partir de 2015 se dieron por finalizados ambos proyectos que implicaban a los dos círculos meridianos. Mencionar de pasada también el proyecto Pasaje, llevado a cabo con el astrógrafo Gautier, ubicado en terrenos del ROA. Este fue un proyecto de posicionamiento astrométrico de satélites artificiales geoestacionarios y su principal promotor fue nuestro censor actual de la Academia, el doctor Teodoro López Moratalla. Destacar también los trabajos efectuados por José Luis Muiños
y el profesor titular de la Universidad de Barcelona, el doctor Jorge Núñez, entrañable compañero y amigo del ROA, para recuperar la antigua cámara Baker-Nunn y su traslado al Montsec. Dicho telescopio fue instalado en la provincia de Lleida, fruto de la colaboración entre el ROA y la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, así como la Universidad de Barcelona en su departamento de Astronomía y Meteorología. Dicha cámara Baker-Nunn fue bautizada con el nombre de Telescopio Fabra-Roa en el Montsec y financiada principalmente por la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Personalmente tuve el honor de participar en la ceremonia de su inauguración cuando fui director del observatorio. Llegados a este punto y antes de finalizar mi intervención, quiero destacar la meritoria labor investigadora de todas las personas que están o han estado destinadas en la sección de astronomía del ROA. Y de entre ellas, sobre todo, a José Luis Muiños, vuelvo a repetirlo, por su liderazgo durante años al frente de la sección de astronomía del observatorio. Quiero destacar también la labor del capitán de navío Francisco Javier Montojo Salazar, fallecido en acto de servicio en la Antártida, por el carácter innovador que aportó a todos los proyectos en los que él participó. A continuación paso a exponer brevemente el currículum abreviado del capitán de corbeta Lluís Canals Ros. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro conferenciante de hoy su disposición para impartir aquí en nuestra academia esta conferencia de forma totalmente altruista y desinteresada. Lluís nació en Tarragona en el año 1981 e ingresó en la Escuela Naval Militar en el año 2002. Es actualmente capitán de corbeta del Cuerpo General de la Armada Española. En estos momentos es jefe de la sección de astronomía y jefe de la sección de efemérides del observatorio. Se halla en posesión del título de Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas de la Armada, cursado en el ROA, en posesión además del Diploma de Astronomía y Geofísica de la Armada, cursado también en el ROA. Cuenta en su haber con un máster en Astrofísica, Física de Partículas y Cosmología, cursado en la Universidad de Barcelona. En el año 2014 comienza su participación en un proyecto conjunto entre la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y el ROA, consistente en la explotación científica de una antigua cámara Baker-Nunn de seguimiento de satélites artificiales, reconvertida en un moderno telescopio robótico de gran campo que se inauguró en el año 2010 con el nombre de Telescopio Fabra-Roa en el Montsec, el TFRM. Dicha explotación científica consiste en la detección de objetos en todo el anillo geoestacionario visible, basura espacial. Participa además en el ROA de las actividades desarrolladas en el campo de la Space Surveillance and Tracking, SST, toda la infraestructura que protege el espacio europeo. Aporta además un listado de sus contribuciones más relevantes, publicaciones más importantes, participación en congresos, proyectos y líneas de investigación, así como trabajos en actividades de transferencia de conocimiento. El título de la conferencia que se va a impartir a continuación es Sistema Autónomo de Observación Astronómica Robótica con Matriz de Sensores, la aportación del proyecto Sauron siglo XXI, y será impartida por el capitán de corbeta de la Armada Española, don Lluís Canals Ros, destinado en el ROA. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando Luzón. Tiene la palabra el capitán de corbeta, don Lluís Canals Ros, para impartir su conferencia. Permiso. Buenas tardes. Bueno, ya me han presentado. Soy el capitán de corbeta Lluís Canals Ros. Soy el actual jefe de la sección de astronomía y de la sección de efemérides del Real Instituto y Observatorio de la Armada. Y me gustaría centrar mi conferencia en estos tres puntos. Perdón. Primero quiero que vean un poco el alcance de nuestra sección de astronomía del observatorio, para que entiendan un poco también la carga de trabajo y lo que conseguimos con personal poco limitado.
Hablaré también de los antecedentes del Sauron para que entienda dónde hemos ido a parar, por qué estamos haciendo esto y por qué hemos propuesto este nuevo proyecto. Hablaré un poco de qué son los desechos espaciales, cómo nos afectan a nuestra vida y qué puede pasar si no hacemos algo al respecto, si no ponemos límites. Hablaré un poco también de lo que ha sido gran parte del trabajo de mi vida en el ROA, ¿no? Lo que me ha dado todos los conocimientos que ahora tengo sobre el espacio, sobre programación, sobre astronomía. Bien, y luego entraremos ya en detalle un poco para explicar en qué consiste este nuevo proyecto. Bien, en el ROA, en la sección de astronomía, disponemos básicamente de estos instrumentos. El telescopio Fabra-Ronald-Montsec, que sería como la joya de la corona del observatorio en cuanto a observación astronómica. Tenemos una cúpula que hemos instalado en el Barrero y que utilizamos para toda clase de pruebas de hardware y de software sobre nuevos elementos que queremos desarrollar. Después también, como saben, pues generamos mucha divulgación astronómica, es decir, hacemos muchas actividades sobre observación astronómica, ¿no? Por ejemplo, este sábado, pues como sabrán, hay un eclipse parcial de Sol que retransmitiremos desde el ROA. Bien, y por último el Sauron, ¿no? De nueva adquisición, lo adquirimos durante el año pasado y durante este año pues hemos estado en montaje, no solo del hardware, sino también del desarrollo de todo el software que va alrededor del hardware. Bien, como ven, contamos con este personal en la sección de astronomía. Perdón, es que tengo que pasar. Vale. Contamos con este personal en la sección de astronomía. Estoy yo como jefe de la sección, está el teniente navío Rafael Carrillo, el ITA José Luis Gutiérrez Sacristán, el ingeniero técnico arsenal Ricardo López Morcillo y el ITA Juan Luis Orellana. Dos ingenieros de telecomunicaciones y un ingeniero informático. Bien, voy a centrar ahora la parte de la conferencia y voy a hablar un poco de los desechos espaciales, por si no saben muy bien de lo que estoy hablando. Bien, me gustaría definir este concepto de la contaminación, ¿no? La RAE lo define como alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. Y la definición un poco más de la Wikipedia es: la contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. Bien, como saben, en la Tierra pues el ser humano se ha dedicado a contaminar, básicamente. La tierra la hemos contaminado, los mares los hemos contaminado, el aire lo seguimos contaminando. Entonces, ¿qué va a pasar con el espacio? Esta es una foto de antes de 1957 con el espacio cercano a la Tierra pues completamente vacío, ¿no? Que lo tienen aquí. Bien, aquí voy a poner... Claro, aquí empieza la carrera espacial, ¿no? Los inicios de la carrera espacial. Y los inicios de la carrera espacial vienen determinados por dos grandes hitos. El primero es el lanzamiento del satélite Sputnik, el 4 de octubre de 1957. Que fue lanzada por la antigua Unión Soviética. Y el otro gran hito de la carrera espacial, como saben, pues es el alunizaje por parte de Estados Unidos el 20 de julio de 1969. Bien, a partir de entonces el espacio se ha ido ocupando por diferentes motivos, ¿no? Y como todos sabrán, hoy en día se hace difícil nuestra vida, ya que muchas cosas de las que utilizamos, como el simple Google Maps, la televisión, los datos meteorológicos, todo eso es gracias a esos satélites que se han colocado alrededor de la Tierra en sus diferentes regímenes orbitales, ¿no? Aquí tienen unos ejemplos de telecomunicaciones, como podría ser televisión, telefonía móvil fija, internet, sincronismo de tiempo,
obviamente pues toda la constelación de navegación, que es GPS, Galileo, la europea, GLONASS, la rusa y Beidou, la china. Todo eso pues tiene muchas aplicaciones. Después hay muchos satélites que se dedican a observación de la Tierra, a observar por recursos naturales, gestión de emergencias y demás. Luego obviamente pues están los satélites meteorológicos, cual se hacen previsiones, se hacen nuevos modelos, etc. Hay muchísimos también satélites que se dedican a la actividad científica, militares y por supuesto el único satélite habitado pues, que se encuentra a unos 400 kilómetros aproximadamente, sería la Estación Espacial Internacional. Bien, pero ¿qué son los desechos espaciales, no? Bien, pues la NASA Orbital Debris Office lo define así, de una manera muy sencilla. Es todo objeto artificial en órbita alrededor de la Tierra sin utilidad ninguna. Es decir, un satélite que está operando o que sirve para algo, eso no sería un desecho espacial. Pero un desecho espacial pues podría ser desde satélites inactivos, satélites enteros que se han quedado inactivos por falta de combustible o por avería. También son las etapas de los lanzadores, son las diferentes etapas que utilizan durante el lanzamiento para colocar ese satélite en la órbita final. Después también existen pues, restos relacionados con misiones, como podrían ser pues, coberturas de satélites, portadores de lanzamiento múltiples, tornillos, herramientas, cualquier cosa que el ser humano no sea capaz de controlar, ¿no? Luego pues están también fragmentaciones, serían restos de explosiones, restos de colisiones, se han hecho pruebas de antimisil, ahora veremos cómo han afectado a todo el cúmulo de objetos que se encuentra en órbita, y desprendimientos, ¿no? De panteros solares, en pintura y tal. Parece una tontería, un tornillo o una parte de un panel solar, pero estamos hablando que en órbita baja estamos hablando de 30.000 kilómetros por hora. Es decir, que aunque la masa sea pequeña, pues la cantidad de movimiento es muy grande y podría ocasionar daños en satélites que se encuentran activos, ¿no? Bien, como ven en esta transparencia, básicamente la Tierra la podemos definir en tres, o sea, las órbitas alrededor de la Tierra que más se usan para la colocación de satélites las podríamos definir en tres. Una sería la órbita Leo, que iría hasta 1.500, 1.700 kilómetros, que es la órbita baja. La órbita media, que es donde están todos los satélites, por ejemplo, de navegación, que iría hasta 36.000 kilómetros, que sería la órbita geoestacionaria, que ahora hablaremos un poco más de esta órbita porque es donde hemos centrado básicamente nuestro trabajo en estos años con el TCRM. Bien, esto es un poco para poner números, datos actualizados a 21 de marzo del 2025. Se han lanzado básicamente como unos 6.840, ha habido 6.840 lanzamientos y se han colocado 20.650 satélites en órbita, ¿no? Para poner más o menos. Y lo interesante también está en estos últimos números. Vale, estamos hablando de objetos de 1 centímetro a 10 centímetros, están por encima del 1.000.000 de objetos, lo cual pues bastante preocupante. Bien, en esta transparencia pueden ver la evolución de objetos que ha habido en órbita desde el primer lanzamiento y como ven pues parece que la cosa sigue aumentando exponencialmente. Bien, aquí hay varios saltos, si pueden apreciar, sobre todo en órbita baja, pueden apreciar varios saltos. El primer salto se trata de un test antimisil que China realizó sobre un satélite propio. Entonces, claro, no solo explota el satélite generando mucha basura espacial, sino explota el misil también. Todo eso genera muchísimos más objetos, sobre todo en órbita baja. Este salto es la colisión fortuita, que es difícil que pase, pero puede pasar, que tuvo lugar entre un Iridium 33, es un satélite de telecomunicaciones americano que estaba operativo, y sobre un satélite Cosmos 2251, este era un satélite ruso que se encontraba inoperativo.
no se pudo controlar las órbitas de ambos satélites, colisionaron y generaron pues, muchísimos desechos espaciales. Ahora veremos una simulación. Como he dicho, pues han habido varios test antimisil. Obviamente es una capacidad militar importante y Rusia pues, hizo uno que fue el año 2022 sobre un satélite propio Cosmos de su constelación. Y aquí hay otro test antimisil, o sea, antisatélite, perdón, que efectuó la India, ¿no? Quiero decir que han sido a lo mejor pocos eventos, pero catastróficos, ¿no? Para la generación de basura espacial. Y luego, pues como ya sabrán, últimamente con el lanzamiento de todas las macro constelaciones como son OneWeb, Starlink, todos esos satélites están densificando mucho estas órbitas bajas y difícil de controlar. Y también quería hacer un apunte que ya no es solo por la seguridad de esas órbitas, que también, sino porque estos satélites están afectando mucho a los estudios científicos astronómicos por la comunidad científica, ya que generan trazas de luz que molestan a las observaciones que llevan a cabo. Bien, aquí pueden ver la simulación que le estaba hablando de la colisión entre el Iridium y el Cosmos. Es una simulación de cuando impactaron y de los restos simulados que generó la colisión, ¿no? Esto genera, estamos hablando de masa del Cosmos de 900 kilos y del Iridium 600 y pico. Obviamente las partículas no están a escala de la imagen, pero como ven la nube de partículas que se genera es bastante importante, ¿no? Y esta parte es... Ahora, esta parte es, se introducen en verde los satélites que están activos o restos de basura espacial que está en esa órbita, ¿no? Con lo cual, pues, es un peligro. Puede llegar a ser un peligro para el resto de satélites que se encuentran en esa órbita. Bien. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente Kessler definió el síndrome de Kessler, ¿no? Que se trata básicamente de intentar pasar esa pelotita de la izquierda a la derecha. Cuando hay pocos objetos y las órbitas están muy controladas, es fácil. Pero ¿qué pasa si esta bolita explota? Ya tenemos dos, esa explota con la siguiente, esa genera más, se produce una reacción en cadena, ¿no? Entonces esta reacción en cadena puede densificar de tal manera el espacio que ya pasar la pelotita de un lado a otro pues no es tan sencillo. ¿Qué quiere decir eso? En plan, es decir, ya hablando catastróficamente, pues que nos quedemos encerrados en la Tierra, que no seamos capaces de salir ya que llenemos el espacio de chatarra. Aquí pueden ver en estas imágenes algunos impactos que se han detectado sobre en este caso paneles solares. Es el panel solar del Sentinel, y sobre transbordadores espaciales, tanto los impactos que ha recibido o restos de basura espacial que ha retornado a la Tierra. Como ven, casi todos los satélites que reentran en la Tierra suelen quemarse, pero hay ciertas partes que resisten ese calor y acaban pues cayendo en el suelo o en el agua. Bien. Vale. Entonces, ponemos otra vez la transparencia de antes, ¿no? Es decir, tenemos que tener conciencia de que el espacio, igual que la tierra, que los mares, que el aire, pues hay que cuidarlo si queremos estar aquí mucho tiempo, ¿no? Y por supuesto poder salir, ¿no?, de aquí si algún día salimos. Bien, pero claro, la pregunta es, ¿pero qué métodos hay para limpiar el espacio? Bueno, pues de momento son métodos muy caros o poco eficientes,
con lo cual pues, es complicado por razones económicas que se lleven a cabo. Pero bueno, hay varios estudios en los que, por lo menos en órbitas bajas, que serían en órbita baja, que es la que más densificada está, pues se pudiera no limpiar, pero sí impedir que evolucionara de una manera exponencial esos restos en esta órbita. Bien, una vez explicado lo que es la basura espacial así de forma un poco rápido, vamos a hablar de los activos que tenemos en la sección, ¿no? Les he hablado del TFRM, ese sería a la derecha, tendríamos la cúpula del Barrero, que tenemos instalado en el parking del observatorio, y estos serían pues, los dos instrumentos que tenemos, un Celestron y un Skywatcher, que tenemos para hacer divulgación astronómica en el observatorio. Bien, este es el TFRM, del que ha hablado el capitán Avío Lizón. Ha sido gran parte desde el 2014 que estuve a las órdenes del capitán de corbeta, pues Francisco Javier Montojo, el capitán de navío Francisco, en aquel entonces capitán de corbeta, capitán de navío Francisco Javier Montojo, pues pues ha sido gran parte de mi trabajo y donde he aprendido pues lo poco que sé, lo he aprendido con él y allí. Bien, para ponerles un poco de contexto, para que vean que las cosas pues a veces guardarlas pueden ser útiles en un futuro. En 1958 esta cámara Baker-Nunn se instaló en el observatorio. 1958. Se adiestró a los observadores que estaban en el observatorio por parte de operarios de Estados Unidos, y se hicieron los primeros seguimientos de satélites desde España. Es decir, los primeros seguimientos de satélites que se hicieron desde España fueron en el Real Instituto y Observatorio de la Armada, en 1958. Bien, cuando las técnicas, sobre los mediados de los 70, las técnicas se mejoraron, se utilizaron otras técnicas para el seguimiento de satélites, Estados Unidos nos cedió la cámara, dejaron de colaborar, ¿no?, en el seguimiento de satélites utilizando la cámara Baker-Nunn, y la cedieron al Real Instituto y Observatorio de la Armada. Y en el año 2000, cerca del año 2000, el doctor Jorge Núñez se puso en contacto con José Luis Muiños, que era el jefe de la sección de astronomía en aquel entonces. Y es un dato curioso que siempre cuento y me gusta, para que vean también las casualidades de la vida. Pues el doctor Jorge Núñez de la Universidad de Barcelona hizo la mili en el observatorio. Hizo la mili en la época en que la cámara Baker-Nunn estaba operando. Entonces recordaba de la existencia de ese instrumento. También pues gracias a la idiosincrasia que nos caracteriza a los militares, y ese instrumento se guardó en perfecto estado. Se pasó al museo, obviamente pues el espejo, la lente, todo eso había que pues el espejo pulirlo, la lente también limpiar, había que hacer varias actuaciones, pues, pero el instrumento estaba en perfectas condiciones, ¿no? Entonces se empezó un proyecto de modernización de esa cámara, es decir, esa cámara funcionaba con una película antigua de vídeo, entonces lo que había que hacer era que funcionara con un chip electrónico moderno. Eso pues entrañó varias dificultades, tantas que el proyecto pues tardó unos 10 años en completarse, ¿vale? Había que cambiar toda la gran parte del sistema óptico, ya que la cinta antigua, la película antigua, corría sobre una superficie que no era plana. Ahora había que aplanar la imagen, había que encontrar la superficie adecuada para que no se produjeran aberraciones y todo ese tipo de características ópticas, ¿no? Y obviamente pues toda la operación del telescopio tenía que ser remota y robótica, es decir, tenía que poder ser controlado en remoto y tenía que operar de forma totalmente autónoma. Bien, se colocó en el Montsec, esto está en el Prepirineo Leridano,
Y en 2010 pues, se inauguró y esta es la primera imagen que se consiguió desde el telescopio. Bien, eso se inauguró en 2010. En 2011, el capitán de navío Montojo ya empezó los primeros trabajos sobre basura espacial. De aquel entonces se colaboraba con una organización científica internacional, se llamaba ISON, y eso inició fue la semilla, ¿no?, de lo que ahora se centra el trabajo en nuestra sección. Bueno, eso y que los círculos meridianos pues, en 2014 dejaron no de ser útiles, pero de ser científicamente tal vez aprovechables, ¿no? Y más sobre todo después del lanzamiento de Gaia. Entonces, en 2016, y gracias a todos estos trabajos que se realizaron hasta entonces, nos integramos dentro del sistema SST de la Unión Europea, que estaba liderado entonces por CEDETI, y desde octubre de 2023 CEDETI cedió la competencia a la Agencia Espacial Española, que como saben pues, está ubicada en Sevilla. Bien, ¿y qué hacemos básicamente? Nosotros, básicamente, el telescopio TFRM se dedica, habría como dos operaciones, ¿no?, en basura espacial. Una sería survey, que sería exploración, es decir, no seguimos ningún objeto en particular, sino que exploramos cierta parte del espacio a ver qué encontramos. Y la otra sería tracking o seguimiento, es decir, que el telescopio va a seguir ese objeto en particular para mejorar su órbita o básicamente para mejorar su órbita. Bien, pues dentro de la exploración nosotros centramos nuestros trabajos en la órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria, como bien saben, es una órbita que físicamente es muy particular, ya que un objeto situado en esa órbita a tal distancia de la Tierra gira a la misma velocidad que la Tierra rota, con lo cual aparentemente siempre está sobre el mismo punto de la Tierra. Bien, entonces lo que hacemos básicamente es seguir unos planes de observación. Lo que sería la raya azul horizontal sería el anillo geoestacionario puro, luego hay unos satélites, serían geosíncronos que tienen un poquito de inclinación y van derivando, y sería lo que forma las sinusoidales. Entonces centramos nuestras zonas de observación en esas zonas más densas, y lo que hacemos pues, es detectar en las imágenes, ahora verán, esos son más ejemplos de la densidad No es que todo sea un punto, sino que cada satélite va creando una línea, o sea, no es tan densa como parece en esa imagen. Entonces lo que hacemos, esto sería una imagen de seguimiento, o sea, perdón, de exploración del anillo geoestacionario, y lo que hacemos, la técnica que utilizamos es paramos el telescopio. Entonces el telescopio, durante esos segundos que el obturador está abierto, pues se mueve lo que la Tierra se mueve. Entonces por eso las rayas horizontales, o sea, las estrellas se manifiestan como rayas horizontales, en cambio los satélites se manifiestan como puntuales o semipuntuales. Entonces con el software lo que podemos hacer es detectar, sacamos 8 imágenes de un mismo campo, y lo que hacemos pues mediante software pues detectar esos satélites, ¿no? Esos tracks que nosotros le llamamos, que está formado por X posiciones. En este caso, si tenemos un stack de 8 imágenes, pues serían hasta 8. Aquí he puesto 3 imágenes para que vean un poco también. Esto es el seguimiento de un satélite geoestacionario, que al final el seguimiento de un satélite geoestacionario es como parar el telescopio, y la imagen que hemos visto antes, porque el telescopio se para. Esto sería la observación de un satélite en órbita GPS de 5 segundos de exposición, y esto de un cosmos de 1 segundo de exposición. Como han visto, el tiempo ha ido disminuyendo de exposición, pero las trazas han sido más alargadas, ¿no? Entonces es un poco, refleja la velocidad de los satélites en esas órbitas. Bien, pues todo esto
ha sido gran parte de todos estos conocimientos adquiridos durante todos estos años ha derivado en el proyecto Sauron. Bien, el título, como ven, es Sensor Array for Unattended Robotic Observation Network, que viene siendo como, es un array de sensores, es decir, vamos a crear un array de varios sensores que sean desatendidos, es decir, que actúen de forma robótica, remota, y que actúen de forma robótica, es decir, que el mismo observatorio sea capaz de llevar a cabo una observación que se planee, ¿no? Y obviamente pretendemos escalar este sistema a que si podemos colocar varios instrumentos de estos alrededor de la Tierra, pues puedan hablarse entre ellos y de alguna manera coordinarse. Bien. Esta es la caseta donde se instaló la cámara Baker-Nunn para su remodelización o modernización. Esto es el parking del observatorio y, como ven, pues se hizo una caseta donde se colocó la cámara Baker-Nunn y un techo móvil para dejarla libre al cielo, ¿no? Bien, lo que hemos hecho es, primero, encontrar un sitio donde poner el nuevo telescopio. Es decir, lo que hemos hecho pues, es diseñar una nueva caseta, partiendo de la base de la que ya teníamos, para poder colocar nuestro nuevo telescopio, ¿no? Entonces, este sería un poco el diseño 3D. Como ven, hemos cerrado la parte de la parte norte, la parte de atrás del edificio, y ahí es donde vamos a colocar pues toda la infraestructura informática necesaria para mover todos los instrumentos que ahora verán. Bien, así es como ha quedado el nuevo edificio. Es de reciente instalación, es decir, en diciembre del 24, principios de enero del 25, acabamos la obra. Como ven, es un techo móvil, es más o menos lo que había antes. El techo es nuevo, mucho más ligero, de fibra, todo más moderno. Y la parte de delante, que es donde ven el brazo, esa parte se abate hacia adelante para dejar todo el sur libre. Es un poco el concepto del edificio que tenemos en el TFRM. Y la parte de lo que sería el techo se desliza hacia atrás a través de, o sea, utilizando un motor y utilizando las guías, se desplaza hacia atrás, con lo cual deja todo el habitáculo libre. Bien, esta sería la disposición, es decir, hemos puesto 6 pilares dentro del edificio, donde van a ir 6 monturas, ahora las veremos, y luego hemos puesto en la sala anexa, es donde irán unas mesas para el control y desarrollo. Pero ahora hay que hacer mucho desarrollo estando en contacto con el hardware, ¿no? Hay que probar las cosas, al principio es bastante complicado, entonces hay que estar en el sitio para poder toquetear, y entonces instalaremos ahí también los racks donde van todos los servidores. Ahora veremos un poco también la distribución y todo lo que en infraestructura informática necesita el sistema, ¿no? Como ven, esto es una foto pues un poco más perspectiva de la cúpula del barrero que antes les hablaba. Bueno, esta se instaló creo en el año 2021 o 20, y el nuevo edificio que está construido sobre el de la Baker, ¿no? Bien, esto es un poco unas imágenes durante la instalación de las monturas. Como ven en la imagen de la izquierda arriba, están lo que serían los pilares. Las monturas están dispuestas en una configuración ecuatorial, con lo cual pues obviamente es el eje de la Tierra es paralelo a lo que sería el eje de la montura, y todo pues como si dijéramos que el concepto del telescopio, aunque sí, del telescopio, todo el observatorio es out of the shelf, es decir, que como que no hay construido nada o hecho nada ad hoc por nosotros. Algunas piezas sí,
pero básicamente todo es de índole comercial. Lo que hacemos es pues acoplarlo todo y hacerlo que todo funcione. Bien, como ven, pues hay ciertas partes que sí que diseñamos nosotros y imprimimos nosotros, hacemos también impresión 3D de ciertas partes para, pues en este caso, para acoplar lo que sería el cuerpo de la cámara con la montura. Si se fijan, básicamente la configuración de la cámara es o de todo el cuerpo del telescopio sería una cámara astronómica, en este caso es una CMOS, una rueda de filtros donde van hasta 6, serían 5 filtros, más un filtro claro, más una tapa, luego hay un enfocador y luego está el teleobjetivo. El teleobjetivo pues es un típico teleobjetivo Canon, bueno, es un Canon 400 mm 2.8, típico teleobjetivo de paparazzi. Este sistema, cuando han visto antes la foto del TFRM, no sé si se han fijado, pero este mismo sistema, bueno, es otra cámara y otra rueda de filtros y tal, pero este sistema llevamos probándolo desde el 2010, finales del 17 en el TFRM, es decir, que la cámara Baker Nunn tiene montado justo al lado suya, o sea, en el mismo cuerpo de la cámara, tiene montado esta misma configuración, con lo cual ayuda, o sea, con lo cual sabemos que funciona, llevamos muchos años probando este objetivo, la cámara es nueva, pero básicamente hemos ido a mejor con la cámara, con lo cual el sistema funciona y hace seguimiento, ayuda también a la exploración del anillo geoestacionario como al seguimiento de satélites, ¿no? Bien, este es un poco para que vean la configuración de todo el sistema informático no es fácil. Es decir, es bastante complicada, pues aquí como pueden ver pues se necesitan switches para conexión de red, tenemos también un servidor de tiempo para dar tiempo a lo que serían todas las cámaras de datación de las imágenes. Tenemos varios servidores donde nuestro software va a correr. Después, obviamente necesitamos un sitio donde almacenar todas las imágenes que se van a generar durante una noche. Estamos hablando en el TFRM, por ejemplo, que estamos sacando en las noches de invierno unas 6.000 imágenes por noche, es decir, que son muchas imágenes, tanto a procesar como a almacenar, en caso de que se quieran almacenar. Y luego, pues todos los sistemas, abajo del todo, son todos los sistemas de protección, ¿no? Tanto de protección como para si se fuera la luz, serían las UPS, ¿no? Si se fue la luz, pues mantiene el sistema durante un breve periodo de tiempo activo para que de una manera escalonada se vaya apagando todo y no sufran los equipos. Bien, esto sí que es un poco más técnico, perdón por estas transparencias, pero bueno, también quiero que se vea un poco la complejidad que tiene el software. El software es completamente hecho por nosotros, es decir, se han utilizado, obviamente, paquetes o partes o módulos de código abierto, pero la integración y el desarrollo y todo el software es propio del observatorio, ¿vale? Es decir, básicamente nosotros desarrollamos en Python, en la sección, pero como ven hay muchos otros elementos, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, Keycloak, que es un servidor de autenticación para la aplicación. Utilizamos Flask y React, que serían dos frameworks de desarrollo, uno de backend y uno de frontend. Utilizamos... Perdón. Utilizamos PostgreSQL, obviamente necesitamos una infraestructura de base de datos para almacenar todos los datos que se generan en el telescopio, ya no solo de los datos que se generan por observaciones, sino meteorológicos, de cualquier índole, ¿no? Todo va enfocado un poco a que las observaciones son desatendidas, es decir, que nosotros dejamos preparadas las observaciones, eso de la astronomía nocturna se ha perdido un poco ya con las nuevas tecnologías y ya los instrumentos pues trabajan por sí solos, ¿no? Entonces, por la mañana, cuando el observador a cargo
tiene que averiguar qué ha pasado durante la noche, pues se requiere que todo sea muy metódico, que todo esté guardado en base de datos, que todos los logs que se han ido generando durante la noche queden muy claros, ¿vale? Y también otra pata muy importante de nuestro software es ROS2. ROS2 es un middleware orientado a sistemas robóticos, básicamente. Es un protocolo de comunicación para sistemas de computación distribuidos. Bien, y este sería de momento, esta sería de momento toda la infraestructura que tenemos ya creada del software. Si empezamos por la parte de la derecha verían que ese es el hardware que nosotros tenemos, es decir, controlinos para actuar sobre el control de encendido y apagado de nuestros sistemas, monturas, cámaras, estación meteorológica, en este caso son las UPS, cada uno va con su protocolo, es decir, que nosotros tenemos que generar esa capa con la que podamos hablar con nuestro software, a través de nuestro software poder hablar con nuestro hardware, ¿no? Entonces creamos todos estos cajitas de la derecha, que sería el hardware interface, es decir, cómo nosotros hablamos con cada parte de hardware del observatorio. En la parte de en medio sería la Persistence API, que sería como las funciones a las que llamamos para que ciertos datos o los datos que queremos guardar se guarden. Y en la parte de la izquierda, arriba, sería la parte de interface con el usuario. Es decir, nuestro software lo hemos orientado a web, es decir, que a través de la web nosotros, a nivel interno, abrimos las pantallas de nuestro software. Así también nos quitamos un poco de si uno utiliza Linux, Mac, Windows y todo eso. Entonces es muy exportable a cualquier tipo de usuario, ¿no? Entonces generamos la web, tanto la parte del frontend, que es lo que ustedes ven en la web. La web compila el código e interpreta el código en el navegador. Es parte del código, y parte del código que le proporciona, o sea, aparte de los datos que proporciona el servidor a la web, sería la parte de Flask y API, ¿no? Que sería donde se generan todos los cálculos que aporta luego al frontend, a la web. Bueno, luego hemos creado también otra parte de interface que sería para controlar, también a nivel web, para controlar todo nuestro sistema, es decir, que desde una aplicación web nosotros podamos apagar, encender, hacer un update de cualquier componente que forme nuestro parte del software. Y luego aquí abajo pues ven todas las aplicaciones que tenemos que estos son aplicaciones totalmente open source y utilizables, que obviamente no es fácil acoplar a nuestro sistema, pero se acopla. Entonces todo eso es para debuguear, para ver, para inspeccionar cómo funciona cada parte de nuestro código, ¿vale? Cada módulo de nuestro código. Bien. ¿Cuál es el objetivo principal del Sauron, ¿no? Entonces, obviamente, pues seguir con los trabajos que estamos haciendo de vigilancia y seguimiento de objetos espaciales y obviamente, pues también una alta disponibilidad, es decir, que nuestro observatorio sea capaz de responder rápidamente a cualquier tipo de alerta. Y después, pues obviamente, no podemos dejar de lado las aplicaciones científicas que puedan utilizarse haciendo uso de nuestro hardware. Bien, como hemos visto, pues está compuesto por 6 monturas, 6 teleobjetivos. Ahora aclararemos que cada montura puede albergar hasta 4 cámaras. Es decir, que podríamos albergar en esas 6 monturas hasta 24 cámaras. Bien, cada montura puede moverse de forma independiente, con lo cual pues eso nos da un juego bastante importante en la configuración de los campos que queramos observar, o de efectuar 2 programas, 3, 4, 5 o 6 programas a la vez, ¿no? Ya que depende un poco de las características científicas de cada observación. Y obviamente, como os he dicho, pues también cuenta con una serie de filtros
astronómicos que se podrían utilizar. En esto es un poco especificaciones técnicas de lo que sería el Sauron. Es importante recalcar aquí que utilizando las 24 cámaras a la vez, pues podríamos obtener un campo de 20,6 por 20,6 grados. Y ahora veremos un poco, y con las cámaras podríamos obtener hasta 4 FPS por segundo, o sea, 4 FPS, vamos. Las cámaras van conectadas mediante fibra óptica a los ordenadores de control de las mismas. Aquí podemos ver lo que sería la constelación de Orión y en rojo el exterior, lo que podría abarcar todas las cámaras puestas en esta configuración de abanico, como si dijéramos. Bien, bueno, esto me saltaré porque lo he ido contando más o menos durante la exposición. Bien, obviamente el Sauron no se va a quedar en el observatorio, es decir, es obvio que todo el desarrollo se tiene que hacer aquí, por la complejidad que implica todo, ya lo han visto, pero estamos barajando que la ubicación final del Sauron sea el observatorio astronómico del Teide, ¿vale? Ubicado, pues, como saben, en la isla de Tenerife. Lo cual tenemos un poco la unión, el círculo meridiano. El Carlsberg estaba situado en La Palma, en el Roque de los Muchachos. Bien, el observatorio del Teide forma parte del Instituto Astrofísico de Canarias. Está situado a 2.390 metros sobre el nivel del mar y se beneficia de un cielo muy estable y limpio, con pocas perturbaciones atmosféricas, lo que le hace perfectamente válido válido no, es ideal, ¿no? Es decir, que a nivel mundial el observatorio del Teide es un referente. Bien, aquí podrán ver un poco las magnitudes límites que se alcanzarían tanto con una cámara como con hasta 24 cámaras y utilizando técnicas de apilado. Y sin más, no sé si me he pasado. Todo el material que empleáis, No me sé. todo el material que empleáis es comercial. Sí, todo el material que utilizamos es totalmente comercial. Es una de las gracias también es decir, y modular. Quiero decir que en un momento dado la óptica dentro de 10 años esa no se fabrica, se coloca otra, pero el sistema sigue funcionando, ¿no? O la cámara no funciona ya, se coloca una nueva, solo hay que implementar el módulo que controla esa cámara en específico, ¿no? ¿Y la transmisión en web va en claro? No, es decir, ahora obviamente estamos normalmente lo que se haría cuando el observatorio ya estuviera en la destinación final, lo que se haría pues es, lo que se suele hacer es conectarse a través de VPN, y una vez conectado a través de la VPN es como si ya estuviera en el observatorio dentro. Entonces, la web nunca se instalará, o sea, lo que es la aplicación web, nunca se instalará fuera del observatorio, o sea, va instalada dentro del observatorio. Uno se conecta por VPN y ya es como si estuviera ya ahí mismo, ¿no?, conectado, ¿no? Muy interesante. ¿Que alguien quiere hacer alguna pregunta? Venga. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la conferencia, muy interesante. Gracias, almirante. A veces difícil de seguir para los que no somos muy interesantes. Mi pregunta iba sobre el proyecto Sauron, la participación que pueda tener la Agencia Espacial Española, si tiene alguna, la de GAN, que supongo que sí que está implicada, y en último término, si es solo de la Armada. Sí, no, la de Gama, de hecho, ha financiado el proyecto. La financiación fueron 480.000 euros. Con eso se ha comprado básicamente el material de que disponemos ahora. Obviamente pues no es un material barato. Y con la Agencia Espacial
bueno, pretendemos en un futuro que la DGAMP se pueda seguir financiando, porque como le decía, tenemos ahora solo 6 cámaras. Lo ideal es que cada montura pueda albergar hasta 4 cámaras, para no desperdiciar lo que sería la montura, ¿no? Por el peso que puede sostener cada montura. Y la Agencia Espacial Española ha cogido ahora lo que sería el mando, la responsabilidad de llevar el proyecto de S3T ella. Entonces lo que nos interesaría es incorporarnos a ese grupo y si no, pues colaborar en lo que surja. Bueno, tanto con la agencia como con, en este caso, pues las relaciones que estamos ya teniendo con el Ejército del Aire y después también, obviamente, pues habrá que dejar un tiempo para observaciones científicas, que siempre es interesante también. Una cuestión es, hace poco pues sale el asteroide, el posible Armagedón, que se aproxima hacia la Tierra y que hay un 4% de posibilidad de impacto, ¿no? ¿Estamos en el TRCM o esto, qué capacidad tiene ahora mismo para hacer seguimiento sobre ese tipo de objetos? Pues básicamente lo único es la magnitud del objeto. Si con el telescopio llegamos hasta esa magnitud, que depende de la órbita que esté siguiendo en ese momento, pues se puede ver. Y con el Sauron con 24 cámaras, la magnitud pues se utilizan técnicas de apilado de imagen, con lo cual se llega a una profundidad mayor que con una imagen. Entonces yo creo que llegaríamos sin problemas a verlo. ¿Alguna pregunta? Yo, apuntando un poquito a lo que estaba comentando el conferenciante, y también por alguna pregunta que me hace, el hecho de que se empleen elementos que son estandarizados, que se encuentran en el mercado normal, lo que hace es economizar, o sea, nos da muchísimo más juego. Sí. Yo creo que el secreto aquí está en saber apilar las imágenes, pero el potencial es el mismo de grandes telescopios que se pueden ver en tierra, y sale mucho más barato el proyecto, porque obviamente no hay que hacer concretamente un telescopio de esas dimensiones, sino que lo que estamos haciendo es integrar la imagen de 24 sensores. Sí, la complejidad la traspasamos al software, como si dijéramos, porque son gran cantidad de imágenes, se tienen que transferir, se tienen que datar bien, se tienen que procesar, o sea, que la parte de informática, servidores y software, pues es complicada. Pero por otra parte, pues obviamente los elementos comerciales, su coste, pues es competitivo, ¿no? No es una cosa que tengan que hacer ad hoc para uno y que dentro de 10 años pues ese taller haya cerrado o esa empresa haya quebrado y sea pues imposible repararlo, ¿no? Como pasaría si se estropea la cámara, si una lente se rompe de la Baker, pues va a tirar. Bien, pues, en fin, yo creo que ha quedado claro el trabajo que hace el observatorio, cómo se hace ahora el trabajo de astronomía del Observatorio de la Armada, que se va modernizando a lo largo de los tiempos. Yo conocí la cámara Baker-Nunn cuando funcionaba en la Smithsonian, en el observatorio. Después la conocí cuando estaba allí en la entrada, en una especie de museíto, y ahora, mira, ha resucitado y está en el museo trabajando a base de bien. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por esta magnífica conferencia divulgativa de la actividad del observatorio y de la puesta al día y de la iniciativa, porque esto no cabe duda de que es una idea que se desarrolla. Vamos a hacer esto y vamos a hacerlo con los medios que tenemos, que no nos salga demasiado caro o que pague quien tenga que pagar. Pero bueno, sí, hay que estar pidiendo dinero, sí. Muy bien, la Real Academia de San Romualdo agradece la presencia de las autoridades civiles y militares, miembros de la Corporación Municipal, almirantes del Arsenal, director del Observatorio, y señoras y señores académicos, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. El próximo acto de la Academia
va a ser una conferencia el día 8 de abril, el día 8, que va a estar a cargo del excelentísimo señor don Luis Feliu Bernárdez, que es general de brigada de artillería retirado y que es vicepresidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Esta conferencia va a ser del máximo interés y actualidad, ya que incluso hemos tenido que cambiarle el título de la conferencia por tal como se desarrollan los acontecimientos, porque va a tratar de la guerra en Ucrania y los retos y desafíos militares que se le presentan a la Unión Europea, a la OTAN y a España en particular. Yo creo que estará muy interesante. El 8 de abril a las 7:30 están todos ustedes invitados. Además, aprovecho esta ocasión para anunciarles que los días 24, 25 y 26 de abril se van a celebrar la primera jornada con el título del mito clásico grecolatino y su herencia en el entorno de la Bahía de Cádiz. Aquí participan, colaboran el excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, la Universidad de Cádiz y la Armada. Entonces va a tratar, o sea, días 24, 25 y 26. El jueves 24 y el viernes 25 habrá ponencias aquí, para todos, como siempre, de 5:30 a 9 de la tarde. Y luego el día 26, que es sábado, será la clausura y además va a haber una excursión en autobús para visitar distintos lugares donde hay una herencia mitológica en San Fernando, arquitectónica en este caso. O sea, yo se lo anuncio ahora porque aunque los dos primeros días, 24 y 25, la entrada es libre como siempre aquí, la del día 26 para el asunto de la excursión y tal, pues habrá que apuntarse. Está todo explicado en la página web y en el programa de actividades de la Academia. Nada más. Están ya las 4 cámaras montadas. Muy bien, enhorabuena. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su presencia y hasta la próxima. Se levanta la sesión.